tardes a todos, muchas gracias por venir. Quisiera empezar agradeciendo a la Biblioteca Departamental, a María Fernanda Pinilla, la directora, y a Catalina Villa, y a todo el equipo de trabajo, por supuesto, de Oiga, Mire, Lea. Este espacio lo hemos venido construyendo desde el año pasado, un espacio como donde el punto de atención es la fotografía. El año pasado tuvimos a Victoria Holguín y a Sergio Barcelman. Este año hemos querido invitar a María Johanna Cadavid y a Nelson Cárdenas. Ahora les leo algo sobre ellos, que decidieron hacer una ruta libertadora entre Arauca y el puente de Boyacá, 800 kilómetros en bicicleta, dijéramos rememorando o recreando esa ruta hecha por los ejércitos libertadores, decidieron, por supuesto haciendo fotos y escribiendo, y decidieron publicar este hermoso libro. Realmente nos tiene muy sorprendidos, un libro de muy buena factura, excelente diseño, concepto editorial, excelente impresión. Se consigue en Café Ambos Mundos en Cali, que queda allí en San Cayetano, o ellos trajeron aquí algunos números a quien esté interesado. Vamos a conversar con ellos sobre esta experiencia y en la parte final vamos a proyectar algunas de las fotografías que contiene el libro y de su viaje, y por supuesto habrá un espacio para las preguntas de ustedes. Bueno, empecemos. Voy a empezar yo quiero leer lo que ellos mismos mandaron para presentarlos, porque me parece muy curiosa la forma en que ellos mismos se presentan. Bueno, María Johanna Cadavid Mesa es de Concordia, Antioquia, antropóloga, pueblerina y feminista. Me gusta el cotidiano y la conversa apasionada, los árboles de flores amarillas y los pájaros chiquitos. Magíster, me imagino, ¿cierto? Magíster en estudios políticos, con experiencia en investigación, desarrollando estudios en asuntos relacionados con democracia, derechos humanos y derecho internacional humanitario, gobernanza, resistencias culturales, desarrollo local, conflictos socioambientales, participación ciudadana, conflicto armado, ordenamiento territorial, ruralidad y políticas públicas, asesora y consultora de programas y proyectos sociales. Además, ha acompañado a organizaciones sociales en procesos de fortalecimiento político y ciudadano. Ella es María Johanna Cadavid, una de las personas que estuvo en este viaje haciendo fotos y escribiendo. Nelson Cárdenas Ferreira es de San Vicente de Chucurí, fotero todo tiempo, escribidor de cuando en vez, ateo insufrible, aficionado de la historia de la guerra y la religión. Me gustan las matas, los chistes flojos, la cocina y los caminos. Fotógrafo de reportería, publicitario y político, es decir, las dos en una. Alguna vez quiso ser artista fotógrafo, pero le tocaba pagar el arriendo. Cree en un país posible. Y me gusta ella. Ellos son pareja. Ya yo voy a empezar un diálogo con ellos y ustedes escogen quién va respondiendo las preguntas. Y empecemos, dijéramos, por el principio. ¿Por qué hacer esta ruta libertadora? ¿Por qué se les ocurrió? ¿Qué hay en la base de esta idea, dijéramos, para que ustedes emprendieran esta empresa, este proyecto? Eso se preguntaba la suegra cuando los vio allá metidos en el viaje. Decía, y ustedes como que, perdonen la expresión, putas hacen por allá metidos en ese berenjenal tan berraco de donde están. La cosa tiene que ver, pues obviamente con la llegada del bicentenario de la batalla de Boyacá, que ya estaba próxima. Yo trabajaba para entonces en el gobierno y pues era evidente que iba a ser, como que iba a haber una gran movida alrededor de eso. Y pensando en ello y sabiendo pues que ya en mi cabeza estaba la posibilidad, en la cabeza de los dos, pues, de viajar en cicla, porque eso es una cosa que importa en ese asunto, que uno pueda viajar en cicla y que aunque no sea ciclista pueda ir. Tenía metida el asunto de por qué no hacer esa ruta libertadora, a la que le cuentan uno todos los días
patrios desde que es chiquito y repite uno como si fuera un Padre Nuestro, pero que cuando uno revisa qué es lo que tiene y qué es lo que sabe realmente de ese asunto, tiene muy poco y sabe muy poco. Uno cree que sabe porque lo ve en los billetes y lo ve en la historia de primaria, pero cuando usted va y mira realmente qué es la cosa, qué es lo que tanto hay en esa bolsa grande, el contenido es muy poquito, ¿sí? Entonces, dentro de esa ignorancia es que decidimos movernos a ver cómo qué es la cosa. Y además había una cosa con el asunto de la ignorancia, y es que la mayor parte de las imágenes que tiene uno acerca de la Ruta Libertadora son imágenes del siglo XIX, son cuadros pintados en Bolívar pasando de batallas y cosas un poco monumentales, como una estatua, pues, que es inconmovible, que es perfecta, que es heroica, pero que no habla de un tiempo real, de un tiempo actual. O sea, ninguno de ustedes, creería yo, excepto que sea de allá, sabe cómo es Arauca, por ejemplo. Nosotros tampoco lo sabíamos. Uno tiene un imaginario de Arauca como la guerra, como el Nelson, petróleo. si no lo he dicho, la ruta era entre la ciudad de Arauca y el puente de Boyacá, esos 800 kilómetros, Sí, discúlpame. que la ruta libertadora de la que hablamos es esa, la ruta que lleva a las tropas de Bolívar, Santander y Anzoátegui hasta la batalla de Boyacá. Uno a veces se confunde como, ¿cómo así que otra vez bicentenario? ¿No había habido un bicentenario ya? Sí, el bicentenario que hubo hace 10 años, casi 9 años, es el del 20 de julio, y este es el bicentenario de la batalla de Boyacá, que son dos eventos aparte, separados por casi 10 años entre sí, y esa es la ruta. De hecho, la ruta empieza normalmente en Mantecal, Venezuela, pero pues no se podía pasar, que eso es una de las cosas que ahorita hablaremos sobre eso. Entonces arrancamos desde Arauca. Pero a lo que iba es que en el imaginario de uno no había imágenes de Arauca diferentes a la guerra, o sea, soldado, guerrillero, explosión, muertos, al petróleo, ¿sí? Que allá sacan petróleo, o al coleo, ¿sí? Allá tiran a las vacas y las arrojan al piso, pero no hay más imaginario. Un poco como cuando uno dice, imaginemos Cali, entonces desde Bogotá uno dice Cali es salsa, Cali es B, OE y narco, ¿sí? Y ahora el petróleo que está posicionando, pero no hay mucho imaginario. Y Cali, pues, es Cali, es grande, es una cosa que se ve. Ahora diga usted una cosa como Arauca, que no existe, sino, como les digo. Entonces, dentro de esos huecos, dentro de esas carencias de imaginario y de contenido, es que nos decidimos hacer esa ruta, a ver de qué era que estaba hecho y cómo lucía. Y para complementar a Nelson, creo que también había una cosa, ya habíamos hecho viajes en bicicleta largos, con todo y que no somos deportistas. Un amigo ahorita me decía, ojalá los hayan traído por escritores y no por deportistas, porque yo estaba feliz comiendo marranitas afuera, así como una loca, y es verdad. No somos deportistas, pero montamos en bicicleta, vamos al trabajo, y habíamos hecho un par de viajes largos, que a mí me parecieron muy difíciles de primerazo, pero que comparado con esto pues eran un ciclopaseo, digo yo. Entonces sabíamos que podíamos hacer trayectos largos y nos arriesgamos, pero sobre todo cuando empezamos a hacer viajes en bicicleta, descubrimos que cuando uno hace un viaje en bicicleta, el objetivo no es llegar, el primer viaje que hicimos juntos fue a Santa Marta, y uno normalmente va a Santa Marta a meterse al mar, a broncearse, ¿sí? Y en ese caso de ese primer viaje que hicimos, descubrimos que el viaje era el trayecto, y que cuando llegamos a Santa Marta se acabó el viaje, el paseo se acabó llegando a Santa Marta. Entonces esa conciencia de que el viaje en bicicleta permite transitar como con mucha lentitud cuando uno no es deportista, y en esa medida mirar con mucho detalle la realidad por la que transita, nos parecía que nos podía dar una mirada muy particular de ese territorio de la Ruta Libertadora, que nos iba a permitir construir nuevos imaginarios sobre esa ruta. Entonces eso nos parecía que era importante. Y lo otro es que si uno quiere dárselas de héroe y decir que va a emular la ruta, que va a imitar un poco la ruta que antes hizo Bolívar y Anzoátegui y Santander, pues ellos lo hicieron en caballo y lo más parecido a eso era en bicicleta. Entonces queríamos ir en bicicleta también un poco con esa idea de vamos a sentir cómo se siente recorrer un territorio así de extenso, con esas condiciones geográficas, y pues también dependiendo un poco de
de la gente, eso ya lo hablaremos después, de la gente y de lo que el mismo territorio da, porque uno podría haber cogido un avión, irse a Arauca y luego en Arauca de arriesgado, pues así que la mamá diría, no, ¿para qué hace eso? Coger una moto e irse al siguiente lugar, pero eso no nos habría permitido ver con detalle la realidad del territorio. Entonces ir en bicicleta era muy importante para nosotros porque era un poco como sentir que de verdad estábamos expuestos a lo mismo que estuvo expuesto el Ejército Libertador. Bueno, esos son como los porqués y las motivaciones para hacer esta ruta libertadora en bicicleta, haciendo fotos, escribiendo. ¿Y para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Para qué querían hacer esto? Una cosa también del por qué era que nosotros, además de ser compañeros en la vida, pues yo soy antropóloga y Nelson es fotógrafo, y habíamos venido descubriendo que eso era una buena junta, que eran los antropólogos, hacemos muchas cosas y eso es muy difícil de explicar, mi mamá nunca entendió, pero entre las cosas que hacemos es que somos muy buenos observadores, o nos educan un poco el ojo para observar, porque uno va y observa la realidad y sobre eso hace análisis, ¿cierto? Entonces dice, los problemas políticos, sociales de esta comunidad son estos. Entonces el ojo es muy importante, el ojo antropológico. Y Nelson es un fotógrafo, entonces también es un hombre que mira, que observa. Entonces sabíamos que esa junta era poderosa, como que eran dos ojos mirando la realidad y que eso podía dar una cosa bonita en términos estéticos, pero también una cosa bonita en términos como de análisis de lo que estaba ahí. Entonces eso fue como una también de las razones del por qué. ¿Y para qué? Pues un poco yo creo lo que dice Nelson, era la primera vez que hacíamos un viaje con una pregunta. Normalmente uno va a viajar por viajar, como vamos, para ver que uno es capaz de hacer ese trayecto. Y esta vez fue la primera vez que nos pusimos una pregunta. Vamos a ir a responder una pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué pasa hoy, 200 años después, por la ruta libertadora? Esa ruta a la que le debemos la libertad de este país, que tanta libertad hay, que tanta libertad falta, y por eso el libro, pues, y ya también lo profundizaremos. Es que es un poco eso, que uno, hoy le escuchaba en la mañana a Tatiana Avendaño, hablando acerca de maternidad y de cómo ella, digamos, enfrenta la maternidad y encuentra que la maternidad no es como se la pinta Johnson y Johnson. Y pues uno, en general, las cosas que no puede abarcar, a las que no puede llegar, se las cuentan, ¿sí? Pero usualmente en el cuento que le cuentan sí hay omisiones y hay sesgos, y hay cuentos que se cuentan un poco desde quien lo está contando, y ese pedazo se nos hacía un poquito, pues es muy peligroso en la medida en que uno puede creer cosas que no son. Entonces, el comparativo que íbamos a hacer implicaba un poco eso, como ir a mirar de qué estaba hecho ese territorio que uno conoce por libros y qué había hoy ahí, y saber en ese contraste como de qué es que está hecha la celebración bicentenaria. Sí, como ¿qué significa ese cuento? Ese era un poco el para qué, obtener una visión de frente, no contada por una agencia de publicidad del Estado o por un relato mohoso hecho principios del siglo XX, sino como vea y me cuenta, ¿sí? Venga, traiga un cuento, obviamente es nuestro cuento, por supuesto, pero pues me lo cuento yo mismo también. Bueno, digamos, evidentemente, preguntarles por el qué encontraron, pues el qué encontraron, pues eso es lo que el cuento, lo que el libro cuenta, es un libro, digamos, como una crónica de viaje, acompañado de fotografías, ¿no es cierto? Y dijéramos, precisamente da cuenta de lo que hoy es esa ruta libertadora, ese territorio. Pero dijéramos en términos generales, si yo les preguntara, ¿qué encontraron? Como a grandes rasgos las enseñanzas básicas sobre lo que encontraron. Un viaje de 20 días, los 800 kilómetros se cubrieron en 20 días. Dijéramos, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Qué enseñanzas prácticamente que encontraron en esa ruta, hablando del paisaje, hablando de la población, hablando de la parte, dijéramos, ecológica, de las relaciones sociales, de la presencia del Estado? Un poco entremos ya para entrar en materia, ¿qué encontraron? Pues, volviendo al asunto de Tatiana, de esta mañana, de Tatiana Andrade, ¿cómo?
Andrade, sí. Ella dice en lo que cuenta que no era como se lo pintaban, sí, como que le habían dicho una cosa y la vaina era de otro matiz, pero de otro matiz casi al 100. ¿Alguno de ustedes tiene aquí hijos? Supongo yo que sí. Y bueno, ¿y alguno de ustedes tiene perros? Ole, Giovanni. También supongo que sí. Y sabrán los que tienen hijos y los que tienen perros que ni los hijos ni los perros se parecen al comercial de Johnson Johnson ni el de Purina. Sí, o sea, sí, sí incluye ese pedazo, sí, o sea, sí, sí está la caricia, la emoción, el pelo brillante, todas esas cosas están ahí, eso es cierto, ahí hay eso. Pero es un porcentaje chiquito, ¿sí? Una cosa mínima de lo que contiene el hecho de tener hijos y tener perros. Ir a la ruta fue un poco eso, comprobar que sí, eso sí ocurrió, pero, ojo, ocurrieron más cosas y no son como nos las cuentan. En general lo que encontramos fue muchas contradicciones con la lectura normal que uno tiene de la vaina. Y pues contradicciones de lo que les mencioné al principio, de que la ruta arranca en Venezuela, la ruta libertadora original, y no se puede ir a Venezuela porque ya no somos tan hermanos, según entiendo ahora. Sí, ya los hermanos no somos hermanos. Y que si Bolívar quisiera pasar hoy, 200 años después, no podría pasar, porque la frontera está cerrada y el Ejército Libertador no hubiera podido pasar o hubiera pasado ilegalmente en alguna chalupa. Y aparte sería sospechoso de pobreza, sí, porque vendría en condición de venezolano que recorre esas berracas carreteras a 40 grados con sus chiros, con su mujer, con su hijo, con toda su vida en el morral, y sería ya otro venezolano distinto, o sea, no es heroico que está ahí parado en esa estatua, que es venezolano, ¿sí? Pero pues no como el que queremos allá, sino este que huele, o como lo que pasó con un indígena, ¿no? Que encuentra uno que, digamos, en Tame se le hace honor a la bravura del indígena y a la insurrección y como a lo insurgente de esa alma bravía con placa y todo, con héroe y todo. Inocencio Chincá, algunos de ustedes lo habrán oído mencionar, es un héroe en Tame y es venerado, y los presidentes que van hacen la placa y hacen la estatua, pero ese héroe en bronce y en placa sirve mucho, pero cuando ya el indígena ya huele y es real y hace minga, le tiran gas, ¿sí? Entonces usted dice, pero ¿cómo así? No, los indígenas no era bueno que estuvieran insurrectos, bravíos y en contra del poder. Pues sí, pero si están allá en la estatua. E incluso no solo, digamos, el heroico, sino que también el indígena Inocencio Chincá era de un pueblo que se llama Betoyes, por el que pasamos, y él era de ahí, y ahí hay un resguardo indígena en este momento, que es el resguardo Betoy, y era muy impresionante encontrar eso, que ahí estaba Inocencio Chincá en una estatua, y que la gente lo mostraba con orgullo, pero que cuando usted le preguntaba por como con la comunidad Betoy, ¿cómo la van? Y es como, no, con esa gente no se puede, porque son ladrones, porque son perezosos, porque un poco esas lecturas que uno siempre hace como del otro, del otro pobre además. Pero entonces era muy, no es solo, digamos, con el indígena lejano, sino también con el que me toca lidiar al día a día. Y eso también se vio con las mujeres, por ejemplo, y ahí qué pena que lo interrumpí, pero también se vio con las mujeres porque entonces también encontramos un montón que fue sorprendente, un montón de heroínas locales que no son conocidas por ninguno de nosotros seguramente, Presentación Buena Hora, Justa Estepa, Simona Maya, mujeres que en lo local sí son muy reconocidas, pero que en el centro del país pues uno conoce a La Pola, conoce a Antonia Santos, quizá aquí en el sur del país, en el suroccidente, pues conozcan a otras que en el centro no tenemos ni idea, porque el relato ha sido construido desde ahí, desde el centro. Entonces unas mujeres muy heroicas, pero otras mujeres en condiciones muy difíciles en los territorios, luchando todavía con exclusiones que parecen también del siglo XIX, como con poder tener sus propios ingresos económicos, poder decidir si quieren casarse o no. Entonces como que eso fue muy evidente para los dos, y es como que el país, uno es el que uno se imagina, el que se quiere vender también, como cuando uno siente que habla del papá o del abuelo como, él era grande y sabía mucho porque leía, pero también me pegaba, sí, me maltrataba, pero de eso mejor no hablamos porque eso pues no es tan chévere de contar, eso que se quede entre nosotros, como lo que decía Tatiana en la mañana. Hay cosas íntimas que de esas no hablemos solo de las heroicas y bonitas. Entonces como que lo imaginario y lo real está desconectado.
¿Terminaron? No, entonces ese creo que es, sí, creo que ese es un punto que es muy importante y que se veía en diferentes momentos, pero también encontramos como el tema de, y eso lo intentamos hacer en el libro Evidente, porque si bien es una crónica de viaje en la que uno va contando, salimos con las ganas de el Ejército Libertador, ¿sí? Como un poco el día a día, nos pinchamos, nos caímos, como lo duro que es para cada uno de los dos, pues también intentamos como cruzarlo con eso que le significa al país. Entonces, por ejemplo, el tema de la deforestación en la Amazonía, encontrarse que efectivamente también, entonces hay esa mirada que, como lo decía Nelson, sobre Arauca, también sobre la Amazonía, pues porque los llanos, digamos, sobre la Orinoquía más bien, porque los llanos pasan por ahí, y es ese lugar que nos parece tan hermoso, tan de documental, del que nos sentimos tan orgullosos, pero al que le tenemos tanto miedo y al que estamos dispuestos a deforestar a costa de tener una vida cómoda en el centro del país y en las ciudades, en las grandes ciudades. Entonces es como también esa relación muy, muy dual, como contradictoria, entre lo que volvemos como Dios, como la misma naturaleza, que es como una cosa que nos parece exuberante, pero también una cosa que estamos dispuestos a arrasar, digamos, a costa de o poder tumbar, no sé, los cultivos de coca la guerra que hay, acabar con los militares o la guerrilla, dependiendo del lado del que esté, pero lo mucho que nos cuesta entender que hay más que eso, y eso también es una cosa que nos pareció muy importante y que encontramos, y es que cuando cuando atraviesa Arauca, cuando atraviesa Casanare, lo que encuentra es gente real, gente como uno, y tener la posibilidad en el viaje en bicicleta de sentarse a comerse una empanada al lado de la carretera, con un señor que le cuenta cómo llegó al llano, qué ha hecho desde ahí, cómo son sus hijos, cómo le tocó la guerra a él en carne propia y no esa guerra que nos parece que fue como el bombardeo de Casa Verde, no sé, cualquier cosa, sino que es como me tocó a mí, porque es que ese día me mataron a mi hijo y ese día la gente se fue, yo quedé aquí solo. Entonces eso creo que fue muy importante, y es reconocer que hay vida real ahí, que usted va y la gente se levanta una hora, va y trabaja, le gusta más la yuca que la papa, como darle sentido a la vida real en el territorio. Una de las cosas que más me inquieta del libro, y que por lo cual incluso lo propusimos en un momento dado para ser presentado en Oiga, Mire, Lea, es, y que a mí personalmente como fotógrafo me viene inquietando mucho, es la relación entre escritura y fotografía. Dijéramos, yo siento, hace poco estuve en una escuela hablando con los chicos de la escuela que me invitaron a charlar, y cuando contaba la historia de mis proyectos, contaba la historia de mis fotos, era una experiencia que yo antes incluso no había tenido. Yo sentía que mis fotos adquirían nuevos significados, y nuevos significados o mucho significado para la gente. Es decir, como si contar la anécdota y más aún escribir la anécdota fuera muy importante también, y que esa relación escritura, fotografía, deberíamos también fortalecerlo mucho los fotógrafos. ¿Cómo vivieron ustedes ese proceso? ¿Cómo fue la dinámica de estar viajando, haciendo fotos, escribiendo? ¿Cómo redactaron al final? Les comento, el libro está escrito a dos manos. Realmente nunca había visto un libro escrito realmente a dos manos. Lo que escribe Nelson está en negro y lo que escribe María Johanna está en anaranjado, ¿no es cierto? Pero lo increíble es que uno no siente, uno ve dos voces, pero no siente saltos, dijéramos. O no hicieron tampoco la fácil de en negro como el texto y en un recuadro lo que escribe María Johanna en anaranjado. No, usted va un párrafo, inclusive en el mismo párrafo de pronto deja de ser negro y empieza a ser anaranjado, y usted no siente un salto, aunque si bien uno ve que, por ejemplo, Nelson hace como el relato descriptivo y amable del viaje, y Johanna entra como a hacer los apuntes fuertes, duros, y los análisis pues del espacio y de las relaciones sociales, etcétera. Háblennos de esta parte que me parece clave y fundamental en el libro, la parte de la escritura.
Si les parece, le respondo primero lo último, y para que Nelson, que es el fotógrafo, responda lo primero, que creo que es más de él. Y esto de hacer el relato a dos voces, pues yo me siento muy orgullosa, digamos, de eso, no porque, no de mí, sino de la idea, porque la idea en realidad surgió hablando con amigos, porque cuando dijimos hagamos un libro entre los dos, pues ¿cómo se hace un libro entre dos? Porque un libro entre dos pasa porque uno escribe y el otro le complementa, o uno escribe un pedazo y el otro, pero como esto es una crónica de un viaje que es día 1, día 2, día 3, cuando Nelson, que fue el primero que hizo como su esqueleto de esto fue lo que para mí pasó, cuando yo me puse a leerlo para ver qué era lo que yo quería escribir, si era ahí mismo, si era parte, pues lo que me encontré es que uno como mujer pues vive otra cosa. Bueno, uno como persona, solo con el hecho de ser otro ser, ya vi otra cosa, ¿sí? Yo desde aquí veo, no sé, de primera la veo a usted, pero seguro él, pues lo tiene a él, ¿cierto? Entonces, como darse cuenta que estábamos mirando desde otros lados, que no necesariamente era contradictorio, por el contrario podía ser complementario y nos iba a dar una mirada más integral, pero que era otra cosa. Y que como mujer, lo que yo sentía, claramente no lo sentía Nelson. Y que yo no podía ser narrada ni en la voz de Nelson, ni podía ser narrada tampoco como en esta tercera persona, que es la que uno a veces encuentra como en relatos, que es como, y entonces nos fuimos, porque habían cosas que eran mías, y solo mías, porque cuando una mujer se enfrenta pues a 800 a muchas cosas que nos enfrentamos, pero en especial aquí a 800 kilómetros, andar en una bicicleta, cargar la bicicleta, hubo momentos donde la bicicleta no rodaba, había que cargar la bicicleta, cuando se enfrenta a 20 días con la misma ropa, pues claramente se está enfrentando a cosas a las que nunca se había enfrentado antes, y no se había enfrentado antes no porque no pueda, digamos, biológicamente hacerlo, sino porque nunca se nos ha permitido hacerlo, porque en general nos dejan jugar máximo en el patio, porque yo aprendí a montar bicicleta dándole vueltas a un patio, y yo estoy segura que Nelson aprendió a montar bicicleta seguro, pues caminando, a mí no me dejaban, entonces era diferente como se sentía, ¿sí? Y era el triple de duro para mí, porque ellos eran muy fuertes, nosotros íbamos con un compañero más, no éramos solo los dos, y él es bien fuerte, entonces ellos eran mucho más fuertes y estaban mucho más acostumbrados al disconfort, digamos, ¿sí? Uno es más princesita en cosas porque así lo han criado. Entonces, cuando me enfrenté a eso, y claramente me sentí mucho más frustrada que ellos, y lloré también más que ellos, además de los análisis duros esos que están, que de verdad soy culpable, también hay momentos donde soy yo la que creo pone las cosas un poco más sentimentales, y hay momentos donde me siento muy derrotada, y yo siento que yo tengo que contar eso, porque quiero que otras mujeres lo lean, porque quiero que mi sobrina lo lea y sepa que se puede, así duela y así uno llore, pues que se puede intentar y que se puede lograr. Entonces ahí tomamos esa decisión de hacerlo a dos voces, y fue muy bonito descubrir que se podía, y una amiga fue la que nos dijo no, porque al inicio intentamos forzarlo, como no, entonces lo ponemos como, y ella nos dijo no lo ponemos nada, o sea, sí, háblenlo, cuéntenlo como si fueran hablando, y como si fueran en la bicicleta, y van conversando sobre lo que ven. Entonces, si Nelson dice, y nos comimos unos mangos deliciosos, yo digo, porque, voy a decir cualquier cosa, porque los mangos son el principal producto de este territorio, de donde se mantienen miles de campesinos en la zona. Entonces, eso fue muy bonito, descubrir que es posible construir cosas con otros, que es muy importante construir cosas con otros, que se puede hacer una misma cosa entre los dos, como los proyectos de pareja, sin que ninguno tenga que dejar de decir lo que piensa, cómo lo piensa, y que eso al contrario hace una junta pues muy, muy bonita. Entonces creo que eso es muy importante del texto, y que logra pues como dar una mirada un poco más integral. Y lo que pregunta Jorge acerca de cómo es fotografiar y hacer texto, pues en principio en mi tierra se dice arrecho, arrecho es berraco, como jodido, y en el caso particular del viaje, porque el texto se hacía al final del día, fue un texto que se construyó en tiempo real, y al final del día se escribía lo que se había sentido, y más que por deseo literario era para que no se nos olvidara. O sea, usted al cabo de 5 días pedaleando todo el día, 10, 12 horas, usted siente que eso fue hace como 2 años que pasó y todo se le olvida. Entonces tiene que hacer nota todo el tiempo. Pero hay una cosa particular acerca del asunto de escribir, y escribir al lado de otro para alguien que fotografía, y es que uno como fotógrafo suele estar muy inclinado a estar pegado
o al aparato, como dime qué aparato tienes tú y qué marca es y qué lente es y no sé qué más cosas, o se pega a lo estético, a lo meramente hermoso, que si la luz, que si el brillo, que si la sonrisa, y las fotos no siempre van de modelos, es decir, de hecho el libro prescinde un poco de ese carácter esteticista que tiene uno como fotógrafo de mírame cómo fotografío de bueno, mírame cómo soy de buen casi pintor, que es una discusión del siglo XIX, y cuando uno comienza a hacer texto sobre la foto, comienza a hacer una especie de análisis forense de lo que está fotografiando y entonces entiende el significado de la muñequita que está colgada en la pared que está allá al fondo, ¿sí? O entiende por qué el señor tiene una manilla puesta, o entiende por qué hay un marrano y no un perro, o por qué hay marrano y perro en esa casa. Y entiende cosas porque tiene que describirlas en texto. Entonces uno se vuelve un poco más afinado en el ojo, ¿sí? Y comienza a incluir otras vainas que no incluía cuando únicamente quería ser admirado como, mira cómo soy de buen fotógrafo en cada uno de mis tiros. Entonces comienza uno como a meterle alma al material. Y el hecho de ir al lado de alguien más que aparte de mí está mirando como tal y que también hace fotos, permite una estereoscopía, se llama eso, que es la visión desde dos puntos de vista a un solo objeto. Y hay profundidad. Digamos, yo debo reconocer que, aunque no puedo ser antropólogo, pues porque ya estudió mucho tiempo para eso, me he vuelto mucho más fino en mi visión física, de cuenta de las fotos que hace María Joana y de cuenta de los detalles que ella me hace caer en cuenta en lo que yo estoy mirando, ¿sí? Ese pedazo creo que contribuye mucho a que un fotógrafo como tal se haga mejor fotógrafo, mucho más sensible y con mucho más contenido cuando comienza a describir lo que ve con un texto. Y creo yo, obviamente desde mi mirada externa, porque no soy fotógrafa, pero creo que también cuando entiende, porque yo, digamos, eso me gusta mucho de las fotos de Nelson, y de las fotos, digamos, que están en el libro, y es cuando usted entiende que las fotos son más valiosas cuando cuentan algo que es valioso para alguien, ¿sí? Cuando usted, lo que dice Nelson, cuando usted sabe que a través de esa foto está contando la realidad de la gente. Entonces hay unas fotos, por ejemplo, cuando llegamos al páramo de Pisba, que es el momento más difícil del viaje, porque pues es cruzar un páramo con bicicletas encima, eso es una locura, un despropósito. Cuando llegamos ahí, cuando va subiendo al páramo, los paisajes se vuelven muy hermosos. Ahí son las fotos, yo creo, a mí de las que más me gustan, porque claro, es una geografía hermosa, como idílica. Pero cuando usted a través del páramo no solo cuenta la montaña, sino que cuenta el conflicto de los campesinos que tienen por vivir ahí, cuenta que ese campesino que sale en la foto al lado de su páramo perdió una hija hace 2 semanas porque cruzando el páramo para llegar al hospital no logró llegar y una apendicitis se le volvió una peritonitis y la niña se muere cruzando el páramo. Entonces usted entiende que esa foto tiene que ser tomada y tiene que ser contada, porque es la única manera de que alguien cómodo, como está uno aquí tomando agüita, entienda que a la gente le toca duro y que eso que uno ve como solo lindo desde la lejanía, pues tiene vida real y sufre, y usted entonces tiene empatía por quien está allá y no lo conoce, usted no sabe quién es ese campesino, no sabe quién es don Jesús, no lo conoce en la vida real, pero usted empieza a entender y a sentir empatía por la vida que le toca vivir allá, y yo creo que uno ahí construye nación. Y ahí uno entiende que es que con esa gente que vive allá me conecta a algo profundo. Y eso me parece que es una función de la fotografía que me parece muy poderosa. Nelson, pero metiéndome un poco más en la mecánica de la escritura, porque bueno, es muy ameno de leer el libro, o sea, está muy bien escrito, muy ameno de leer, lo digo yo que poco me gusta leer crónica, dijéramos, o diarios, ¿cierto? Y es muy ameno de leer, pero digamos, y tú llegas mamado después de andar, hay tramos de 100 kilómetros, por ejemplo, que hicieron. Me imagino que hiciste apuntes para no olvidar, pero dijéramos, o redactabas de una vez, o luego, o las dos cosas, o luego vino un proceso de redacción de esos apuntes que hacías al final del día mamado. Sí, no, se escribe al final del día mamado, pero digamos, también me apoyo en los compañeros, ver cómo se llamaba aquella persona, Marillona Botó, qué fue lo que pasó después de tal cosa, y recojo en el texto de ese día, mal escrito porque está en un celular y está uno cansado omite interjecciones, omite conjunciones, omite verbos, escribe mal, pero queda el dato ahí, es una especie de, ¿cómo se dice? ¿Libreta de notas? Sí, un diario de campo. Un diario de campo para no olvidar.
Pero hubo una cosa adicional sobre eso y es que es lo de las redes sociales. Entonces, ese texto se escribía en redes sociales y se compartía con fotos en redes sociales. En tiempo real. En tiempo real, cuando la red lo permitió, y eso le dio una, ¿cómo se dirá esto? Una connotación como grupal al viaje, porque si veníamos los tres, la gente que nos quería iba con nosotros. Mucha gente nos escribía, nos decía, comentaban, y de alguna forma fueron con nosotros, ¿sí? En algún momento la cosa que es un poco como subimos, bajamos, nos trepamos, se comienza a convertir como una especie de novela de mediodía. Trágica, no, Sí. una novela trágica, se empieza a Y poner. tiene un pico, sí, tiene como, te lo cuento mañana porque es que ya estoy mamado, o pasa que Pablo, por ejemplo, nuestro compañero, desaparece de la escena y la gente pregunta, ¿pero qué pasó con Pablo? Y pues no sabemos, mañana les contamos porque aún no aparece, y esa clase de cosas quedan en el texto, ¿sí? Y entonces le da a la evidencia una connotación como de grupo, como que fue un parche grande. Nosotros íbamos allá, pero fue mucha más gente con nosotros. Ese es un poco como la lectura que hago de eso. Y creo que entonces complementamos cosas. Nelson es muy juicioso en eso, con todo y que se duerme a las 9 de la noche todos los días, es muy juicioso en eso, llega, escribe un relato, un resumen, no son notas, él hace un relato del día, de las cosas fundamentales, pero es un relato que pone en redes. Yo tomo nota un poco, digamos, esa era mi función en el viaje, era ser la etnógrafa que toma nota de todo. Doña Pepita Pérez se llama así, vive aquí porque llegó en el 40, desplazada por no sé qué. Yo tomo esas notas, es así en una física, y cuando llegamos luego ya a Bogotá, entonces cruzamos esas dos cosas y rehacemos el texto y buscamos información adicional. Entonces, por ejemplo, si lo que vimos fue los 2 primeros días quemas y quemas y quemas en los llanos, pues llegamos a buscar, venga, miremos si esto es un problema para los llanos, y ahí cruzamos con otra información complementaria que da como resultado el texto final. Bueno, fantástico. Yo tengo muchas más inquietudes y quisiera precisar muchas cosas, pero quiero pasar al tema del libro y además quiero que muestren algunas fotos y echen algunas anécdotas del viaje y por supuesto que el público haya tiempo para algunas preguntas del público. Entonces, quiero pasar al tema del libro. Esta es una publicación independiente. Eso quiere decir que no hay un gran sello editorial detrás. Ninguna casa editorial lo patrocina o lo hace o lo diseña o lo publica. Ellos con su esfuerzo y su gestión construyen, publican y ven. ¿Cuántos libros llevan vendidos? Llevamos unos 420, 430. Sí. 430 libros. Eso es un hit en Colombia cuando las ediciones son, cuando eres un gran escritor, qué sé yo, 1500 libros será la edición. Cuando tú vendes 500 libros, más o menos el promedio de una edición en Colombia son de 500 a 1000 libros, y tú vendes 500 libros, ese es un éxito editorial. En 2 meses. ¿Ya? En 2 meses. En 2 meses. Y antes de salir habíamos vendido 250, o sea, cuando llegamos al lanzamiento se han vendido 250 libros. Y eso pues fue una gran alegría porque ya no vendimos el carro. Sí, fue una cosa muy buena. Ni la bicicleta. Sí, pero además ese hecho valora aún más la factura del libro, es decir, un libro bien editado, un concepto editorial excelente, el diseño muy bien cuidado, la fotografía, la impresión, el libro es excelente. Muchas gracias. Entonces, es posible en Colombia editar libros independientemente y venderlos y que tengan éxito. Cuéntenos un poco, háblenos de esta parte ya específicamente de cómo fue la experiencia de meterse en esa empresa del libro. Ustedes me hablaban, por ejemplo, ahora en el almuerzo de que muchas personas entraron a colaborar, que realmente crearon un grupo de gente que llegó al libro. Cuéntenos un poco de esa historia. Sí, yo creo que eso es muy importante decir, sobre todo si ya estamos cerrando, y es que ni el viaje ni el libro lo hicimos solo los tres, que es un poco lo que decía Nelson. O sea, nosotros pudimos hacer el viaje como lo pudo hacer Bolívar hace 200 años, gracias a que la gente
le ayudó en el territorio a hacerlo. Nosotros no hubiéramos podido llegar a donde llegamos si no nos hubieran dado la comida que nos daban, el abrigo que nos daban, porque nosotros no acampábamos ni nada de eso, sino que llegábamos a casas de campesinos que nos recibían. Y así fue con el libro. El libro, claro, entonces cuando llegamos, que la logramos y fue como los héroes obvios no somos nosotros, el héroe obvio no fue Bolívar, fue la gente que le permitió pasar el páramo sin morir como a nosotros. Dijimos, ahora vamos a hacer un libro solos, o sea, claramente no, porque ya eso lo dirá Nelson, que lo ha sufrido un poco más, porque ha hecho esa tarea él, pues porque no tenemos cómo acceder a una gran editorial que nos publique, porque no somos nadie y cómo le decimos que esto va a salir bonito y que nos crean. Entonces lo que decidimos es, no, aún así hagámoslo, y cuando llegamos del viaje, mucha gente que nos seguía en redes, amigos o conocidos, se acercó a nosotros a decirnos, ¿y ya tienen diseñador? Y fue como, no, y dijo, bueno, yo les ayudo con el diseño. ¿Y ya tienen quien les lea el libro antes para ver que quede bien escrito? No, bueno, yo les ayudo. Y empezó a llegar mucha gente que se enamoró de la idea y empezamos a hacer más también los que estábamos ahí. Y en ese mismo proceso pues faltaba una cosa que era muy importante y era la plata para imprimir. Y en esa pues no teníamos y entonces lo que empezamos fue a vender la idea a través de redes, por ideas también que los amigos nos dieron, de que queríamos hacer un libro pero que necesitábamos plata para hacerlo. Entonces empezamos a vender el libro en preventa y es como vamos a hacer un libro de esto que ustedes ya vieron. Creamos una cosa que se llama crowdfunding, que es como un fondo en internet donde la gente puede aportar, como tengo 2.000, tengo 10.000, puedo aportar, pero también lo que nosotros les proponíamos era, cómprenos el libro antes, apórtenos lo que vale un libro, y lo que el libro valía en preventa, pues valía lo más barato que lo podíamos vender, que era 40.000, y tenían unos paquetes, entonces se podía comprar un libro para usted y un libro para donar a una biblioteca regional de los lugares por los que habíamos pasado por 60.000, por ejemplo. Entonces el segundo libro era muy barato, pero nos garantizaba a nosotros devolverle algo al territorio y no solo haber ido, tomarnos la foto e irnos. Entonces eso funcionó muy bien. También vendíamos el libro con un producto regional, porque encontramos muchas organizaciones de mujeres que hacen café, que hacen chocolate, que hacen galletas, entonces usted podía comprar un producto regional. Y con esta idea, pues nos metimos en internet, hicimos eso y nos fue muy bien. Llegamos al día del lanzamiento con un mes de estar vendiendo la idea con 250 libros vendidos sin que la gente ni siquiera hubiera visto el libro, o sea, también fue un acto de confianza en nosotros y eso nos ayudó mucho. Y ahí sí creo que, porque después del lanzamiento y después de que la gente ya lo ve y nos compra los otros 200 que nos ha comprado, pues empieza así la tarea de, y ahora busquemos a ver cómo hacemos para distribuir esto y moverlo. No voy a agregar mucho, sino como, y es un poco metáfora de país nuevamente, y es que los proyectos salen bien y salen fácil y salen como sólidos si se hacen grupales, ¿sí? Y no es cosa de que vos fundes una cooperativa pues para hacer un libro, pero uno no tiene que moverse solo, uno se mueve mejor en compañía, se mueve mejor en grupo y uno es, digamos, si uno tiene una red, si puede tener 5 redes, pues va a ser mucho más fácil la cosa. Y aparte le permite a uno moverse como de las cegueras que tiene uno sobre sus propias cosas, es decir, uno fácilmente se enamora de lo que escribió o de lo que fotografió y puede que alguien de afuera le diga, oiga, pero yo no entiendo qué me está diciendo ahí, ¿por qué no me lo cuenta de otra manera? Oiga, ¿por qué no pone esta foto mejor que esta otra? ¿Sí? Le da visión, agranda la estereoscopía y la pone desde muchos puntos de vista. Entonces, digamos, si pregunta por una sugerencia, la sugerencia es muévanse en grupo. Si no se muevan solo, muévanse en grupo y la cosa puede funcionar mucho mejor. Bueno, vamos ahora a pasar algunas fotos, unos 5 minuticos, algunas anécdotas. Me parece muy importante. Yo pienso que la tradición del libro en Colombia, del libro de fotografía dominante, es que los libros son grandes, gordos y caros y elegantes. Y me parece que es muy importante que los libros, que empecemos como en otros países, que el libro de fotografía también puede ser pequeño, de precios asequibles y que no por ello baje en su calidad como este libro. Así que si podemos apagar las luces para que ellos nos presenten algunas de las fotos y nos hable de alguna anécdota y luego otros 5 minuticos en preguntas y terminamos. Bueno, entonces nos fuimos. ¿Podemos apagar las luces? Sí, pues creo. ¿Acá?
El libro tiene, obviamente por ser crónica de viaje, pues va cronológico. Entonces van a empezar en Arauca a ver las fotos y se va a ir moviendo hasta la llegada del puente Boyacá, si llegamos hasta allá, que no creo. Pero entonces esto es el río Arauca. Lo que vamos a ver entonces es el viaje, hacemos pequeños comentarios. De esto nos pasó o encontramos mucho, que ese asunto fronterizo es una cosa medio absurda y muy política y muy artificial. Si usted se para en Arauca, no encuentra mucha diferencia entre ser de Arauca, Colombia, o de ser venezolanos, que es una sola cosa, una sola mezcla, y hay una división, claro, y hay una patrulla que pasa y divide el río, pero es un solo país. Y allá es Venezuela, ¿cierto? Ajá, sí, en la otra orilla, el y aquí Amparo. es Colombia. Otra cosa, por ejemplo, acerca de los cotidianos. Entonces les decíamos que Arauca, uno dice Arauca, no, petróleo y guerrilla y coleo. Pues no, en Arauca la gente también vive como estos, ¿sí? De hecho, nos encontramos con un gran grupo que iba de viaje ese día domingo y que nos llevó hasta como 60 kilómetros adentro y se devolvían. Y es un grupo que se mueve todo el tiempo explorando la llanura, obviamente no como pues quien va por el centro de Cali tranquilamente, bueno, uno igual en Cali también tiene que moverse sabiendo qué está haciendo, sino sabiendo cómo se mueve en el territorio, ¿sí? Que es una cosa importante. Yo por ser colombiano no quiero que me pueda mover por Arauca sin más ni más. Tengo que irme anunciando, tengo que ir como diciendo que voy para allá. Pero el punto es, hay cotidianos, ¿sí? Hay otras cosas más allá de coleo, guerra y petróleo en Arauca, como acá, que hay más que salsa. Este es un oso hormiguero, que es una cosa que se encuentra muy común en todas las carreteras del país, allá también. Y es que las especies todas, de las más chiquitas y más comunes como los perros o los gatos, hasta cosas como este animalito, o como nutrias, o como, ¿cómo se llama? Los babillas, de toda especie mueren en la carretera porque nosotros vamos rápido y porque les atravesamos el territorio, ¿sí? Y llevan del bulto de cuenta de nuestra prisa y de nuestro desarrollo. Esto es una cosa bien impresionante que se ve en esos lugares, y es que la naturaleza no tiene que ir usted a buscarla monte adentro, no, está ahí al lado, esto es a orilla de carretera. Y esas son unas corocoras, se llaman esos animalitos anaranjados. Y es montones, pero es así como Y los llanos son muy inundados, tienen épocas inundables, entonces esto lo que hay al lado son como humedales, y antes pues la tropa libertadora no tenía la carretera con la que nosotros contamos, sí. Y sin duda eso debe haber sido, pasar esos humedales debe haber sido. Bueno, este es un retén que está sobre la vía quiero decir sobre la vía, o sea, encima de la vía. Si usted va en la carretera, tiene que parar, hacer el lado, esquivar y seguir derecho. Y está hecho, como ustedes pueden ver, como si fuera un búnker. O sea, la diferencia entre retén y trinchera no existe No, en Arauca. no. Y es un territorio que está como en tensión bélica, ¿sí? O sea, están ahí a punto de darse, no se dan todo el tiempo como uno creería que pasa, están ahí y pues nadie quiere darse en realidad, nadie quiere matarse, pero están ahí. Y la estrategia un poco nuestra que seguro pues para sobrevivir fue la gente nos decía por dónde sí, por dónde no, con quién no, y ese fue nuestro chaleco antibalas. Lo que les decía de las especies de animales, la jovilla, o una marrana que son esto es muy bonito. Sí, hay muchos marranos y son además una especie como nativa de los llanos, y los marranos son muy importantes en los llanos porque los llanos pues tienen un modelo económico de la agroindustria, el petróleo, el arroz, y la gente, los pequeños campesinos pues tienen muy poquita tierra para vivir, entonces hay muchos marranos porque es lo que pueden tener en el pedacito de tierra que tienen. Entonces los marranos son como lo que les garantiza la seguridad alimentaria a los pequeños campesinos en Arauca. Entonces es muy bello y es, como les digo, una especie nativa de ahí, una especie no, un tipo pues nativo de ahí, sí, especie, y que tiene la nariz mucho más larga y las garras mucho más largas para poder osar en los humedales y encontrar la comida. Y es prácticamente un perro, viven con el marrano. Nos persiguió hasta que le dimos bocadillo y ahí se devolvió. La relación es como de perro, pues. Lo que decía acerca de los animales, están en todas partes, la encontramos en la carretera, estaba herida, tiene una heridita. Rota. Y la tiramos al agua porque lo que decían ellos es que donde ellas están siempre hay agua, entonces las cuidan un poco, entonces las tiramos al agua. No, la tiró Pablo. Bueno, sí, la tiró. La tiró Pablo, es verdad. Esa culebra. Pablo era muy fuerte, era el más fuerte del equipo.
Y esto también pasa mucho en los momentos de sequía, agua sequía, pues los animales se van por ir a buscar agua, se entierran y encontramos muchos muertos a orilla de carretera de sed. Ella estaba ahí, pues con unos muchachos que nos estaban llevando también por un trayecto, pues intentamos sacarla, no pudimos, pero luego en la noche el dueño llamó a decir que ya la había sacado, pero estaba muy flaca, quiere decir que llevaba mucho tiempo ahí y estaba llena de popó atrás porque no había podido salir. ¿Animales también? Ah, bueno, esto es pasando nuestro primer río. En el libro, este es de los primeros momentos donde yo entro en crisis porque es un río, voy a cargar la bicicleta, voy a pasar un río, me voy a morir. Y la gente nos ayudó a pasar el río y mis compañeros tuvieron paciencia además para yo creo que al par, cuando empezamos a subir por lo menos, usted un poco más despacio, estas son mujeres que nos encontramos donde dormíamos porque a veces era como la caseta comunal, pasando el río Pauto luego y aquí empezamos a subir como el piedemonte llanero. Y empezamos entonces a acercarnos un poco a Boyacá, que es donde vamos a encontrar el páramo de Pisba, y las bicicletas dejan de rodar, entonces pasamos de 120 kilómetros al día a tener días, el día que cruzamos el páramo hicimos 6 kilómetros en un día, porque las carreteras, usted se da cuenta que, pues, que está lejos del centro del país, porque las carreteras están en muy mal estado cuando hay, no era fácil acceder a agua, comida, empezó a ser muy difícil encontrar una tienda y pues todo empezó a ser también más difícil para nosotros y empezamos, todo el tiempo estábamos rodando la bicicleta, la mayoría de fotos en las que salgo es muy triste, yo digo que no fui en bicicleta sino con bicicleta, porque siempre estaba al lado y aquí empezamos a subir el páramo, donde la gente para comprar una panela, una libra de panela que nos dio para cruzar el páramo, tenía que ir 8 horas en mula para reponer la panela que nos da. Y aquí vamos subiendo el páramo, acá son y aquí con estas cerramos, pues con estas de aquí, acá son las 4 de la tarde y decimos que definitivamente ya no alcanzamos a pasar, el señor nos dice que llevamos 6 kilómetros y estamos a unas 7 horas o 10 horas en mula al otro lado, o sea, no vamos a llegar y nos toca dormir bueno, esas son mis piernas como quedaron esa noche, y nos toca dormir aquí, hacemos un cambuche con unos plásticos que teníamos y dormimos en la mitad del páramo y pues sobrevivimos como nos ven aquí, pero no fue fácil, fue bien difícil. O sea, 4 minutos. Una pregunta es esa, ¿qué tanto recuerdan las personas por donde estuvieron, los campesinos que lo recibieron y demás? Porque hay muchos que no tuvieron contacto con ustedes, que eso es muy importante, a la gente o a los que hemos estado en esas zonas, nos recuerdan mucho. Me imagino que ustedes también. La primera pregunta, ¿qué tanto lo recuerdan? Y segundo, el cartel de Guadalupe Salcedo no hizo ningún comentario, ¿por qué? Yo hago la primera y usted la segunda. La primera es que nos recuerdan mucho y bonito, así como nosotros a ellos. Muchos nos acompañaron todo el tiempo. Cuando dejábamos un pueblo, cuando llegamos al siguiente, nos estaban llamando el pueblo de atrás, ya llegaron bien, si los recibió tal. Ellos nos daban los contactos del pueblo siguiente de quién nos podía recibir. Entonces, todo el tiempo, en el libro lo cuento, cuando llegamos, a mí la primera que me escribe es Nubia, una señora de Nunchía, y me dice, mire, yo nunca me imaginé que lo iba a lograr. Nadie creía en mí ni yo misma, entonces yo no me imaginé que lo iba a lograr y eso me dio mucha fuerza y yo le decía a ella pues es cuestión de intentarlo y de acompañarse en el intento a sufrir, entonces mucho, yo creo que todo el tiempo. Lo de Guadalupe y más cosas que hay en el libro, no lo mencioné porque el tema es largo, pero se resume en lo siguiente. Uno tiene una historia por contar, uno tiene una historia contada, ¿sí? Y esa historia contada, cuando usted va y revisa, son historias todas oficiales, es decir, si usted revisa el siglo XIX, la historia del siglo XIX está contada o por Bolívar Santander, o gente importante del lado de los criollos, o por Sámano, Murillo y gente importante del lado de los españoles, voces oficiales, pero no encuentra ninguna voz no oficial, ni siquiera de soldados, de campesinos, de mujeres, de negros, de pobres, no hay. Y ese pedazo, para decir de lo que me pregunta usted, digamos, no tiene solución, o sea, usted ya no puede ir a buscar nada del siglo XIX, pero para esta historia que estamos corriendo ahorita, en este tiempo en el que estamos a puertas de una segunda independencia, o así debiera ser, y es la independencia
de la narrativa de violencia en la que hemos vivido, es supremamente importante que esas voces ausentes en los relatos del siglo XIX estén presentes en este tiempo. Y me refiero a las voces de la gente que no es importante. No es importante en lo que la gente cataloga como importante, ¿sí? La gente, el soldado, el guerrillero, el paraco, el campesino, el negro, la mujer, ¿sí? Bien, usted mencionó leer la imagen. Cuando uno hace investigación, es lo primero que tiene que aprender. Yo tuve unas experiencias aquí cerca donde se hacen los violines de Guadua y esa gente me enseñó. Y lo que usted plantea sobre que se tiene que trabajar en grupo, también los que están allá son un grupo y son el grupo más valioso, porque son los que lo dirigen y lo coordinan a uno y uno descubre muchas cosas que a veces la tierra no le da. Y leer cada cosa del paisaje es demasiado importante para el trabajo que ustedes realizan y que intentamos hacer nosotros. Claro. Gracias. Estoy de acuerdo y sigo en la respuesta que va pegada a eso, y es lo que importa no es lo que nos han enseñado que importa. O sea, no es el señor presidente, ni el señor ministro, ni el señor general, ni el señor don. Lo que importa somos nosotros, la gente, que conformamos esta vaina. Para redondearlo, cuando uno mira el pantano de Vargas, uno imagina la estatua del pantano de Vargas, cerrado allá el plano, pero cuando uno va allá encuentra que el plano es mucho más grande, y hay gente alrededor, y hay perros, y hay vacas, y hay gente, ¿sí? Eso es un poco como lo que pedimos en el libro, que dejemos de pensar que hay unos don señores que vienen a salvarnos de nada o a hacernos nada, ¿sí? Los líderes sí importan, pero importan porque nosotros les damos ese espacio para que sean líderes, ¿sí? Eso es un poco la mirada del libro. Me gusta lo de los imaginarios, porque vivimos con un imaginario falso. Prestado, sí, de otra cosa. Y el imaginario que hay allá no tiene nada que ver con el imaginario que manejamos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Solo una cosa, y es, qué pena, y es que si el libro es algo, es sobre todo una invitación a que todos podemos, a que hay que ir a recorrer, el camino que cada uno tenga pendiente, que no se les quede que uno la logra, eso siempre fluye. Muchas gracias.